Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es jueves 22 de abril, soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a este resumen informativo de Radio 13 Digital. Les presento las 13 noticias más relevantes hasta el momento. Comenzamos. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que en el primer trimestre del 2021 disminuyó la cantidad de feminicidios en el país, pero las violaciones, la trata de personas y la violencia familiar son delitos que reportaron un alza en el mismo periodo de tiempo en comparación al año anterior. Así lo informó durante la conferencia mañanera de este miércoles, en la que el Gabinete de Seguridad presentó el informe mensual donde se destacó que disminuyeron 2.4% los feminicidios al registrar 239 casos comparados a los 245 del 2020. En los primeros 3 meses del año también se logró contener la incidencia del feminicidio, delito que bajó 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, como aquí se ve, en trata de personas y en violación. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que comenzará el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en las aduanas para evitar el tráfico de armas en México. Informó que en lo que va del año, elementos de la Sedena, de Marina, de la Guardia Nacional y elementos de seguridad lograron incautar al menos 25.936.616 pesos en distintos operativos. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo a la reforma propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el control de armas. En 13 aduanas de Tamaulipas tenemos presencia y en una de Nuevo León, que es el Puerto Colombia. En un mes de operaciones se logró el aseguramiento de aproximadamente 50 armas, más de 3,000 cartuchos de vehículos que vienen de Estados Unidos hacia México. Estamos haciendo en este momento un recorrido por las aduanas en compañía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hicimos una supervisión para ver el funcionamiento del personal militar en las aduanas de Puerto Colombia y Comercio Mundial en Nuevo Laredo, en donde nos mostraron cómo han ido mejorando los procedimientos y cómo han ido detectando o facilitándoles la detección de la introducción de armas y municiones. A invitación del gobierno de Estados Unidos, este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participará en la cumbre virtual de líderes sobre el clima. El evento, que será encabezado por el mandatario estadounidense Joe Biden, marcará el retorno de Estados Unidos a la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Sheinbaum recibió la invitación de Biden a través de una carta firmada por John Kerry, encargado especial para el clima de la actual administración estadounidense y secretario de Estado en el segundo mandato de Barack Obama. La Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021 será transmitido de manera pública y es una reunión clave en el camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Funcionarios del Instituto Nacional Electoral, del Banco de México y la Comisión Federal de Competencia podrán seguir ganando un salario superior al que percibe el presidente de la República, luego que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundados los recursos de reclamación en estos 3 casos. Este miércoles los ministros de la primera sala ratificaron las suspensiones a 3 reclamaciones que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Dichas reclamaciones pretendían que funcionarios del INE, Banjico y COFESE no percibieran salarios mayores a los del presidente Andrés Manuel López Obrador, conforme a los topes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La Oficina de Jefatura de Protocolo del Departamento de Estados Unidos notificó que las cartas credenciales del embajador Esteban Moctezuma Barragán, las cuales lo acreditan como embajador de México en Estados Unidos, fueron aceptadas por el presidente Joe Biden. Las cartas credenciales se aceptaron formalmente el martes 20 de abril, lo cual se notificó de manera remota debido a la contingencia sanitaria. Con esta acción, el embajador Moctezuma está acreditado para representar a México en Estados Unidos por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por violar el derecho a la presunción de inocencia y vulnerar el derecho a la protección de datos personales,
El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Pleno de ese organismo a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En una opinión emitida este miércoles, el Consejo Consultivo del INAI, organismo que asesora el pleno de este instituto, lo exhortó a iniciar con la mayor urgencia todas las acciones jurídicas que sean necesarias y que garanticen la plena protección de los datos personales mediante la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Y el canciller Marcelo Ebrard reclama que el mecanismo COVAX está muy lejos de llegar a la meta de distribución de vacunas. Vamos a esta información y más relacionada con el COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 21 de abril de 2021 que en México hay 26.903 casos activos y 136.210 casos sospechosos de COVID-19. 213.597 personas han fallecido y el 79.4% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, criticó que el mecanismo COVAX está muy lejos de la meta de distribución de vacunas acordada por los países que forman parte de la iniciativa. Durante su participación en la 24 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y del Gobierno, el canciller cuestionó qué se podía esperar de los mecanismos de cooperación y cuáles eran sus límites, y recordó la propuesta de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU para permitir el acceso universal a las vacunas contra el COVID-19 de manera oportuna. Es cierto que el mecanismo multilateral COVAX es una herramienta fundamental, pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos. Sylvain Aldilleri, gerente de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que la tasa de incidencia por COVID-19 sigue elevada en la Ciudad de México, con más de 70 casos por 100.000 habitantes, y el promedio de casos nuevos diarios oscila en 4.500 a nivel nacional. Mencionó que se ha observado un leve repunte de casos en México asociado con el regreso de la Semana Santa y el aflojamiento de las medidas preventivas correspondientes. Algunos de los estados con alta concurrencia durante Semana Santa, como Quintana Roo, Chihuahua, Baja California Sur, están presentando un aumento de casos. Precisó que con este conjunto de información y en este contexto no se puede bajar la guardia si se quiere evitar un importante incremento de casos y de defunciones en la semana que viene. Luego de que la farmacéutica Pfizer detectó en México y también en Polonia la venta de falsificaciones de su vacuna contra el COVID-19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, recordó que desde el pasado 17 de febrero ya se había emitido una alerta sanitaria sobre la falsificación y aplicación ilegal de dicho biológico producido por la farmacéutica estadounidense. Por lo anterior, la dependencia federal reiteró que cualquier supuesta vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, de redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales, o constituyen un fraude y un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia, y exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad a través de la página de la COFEPRIS. Y en información internacional y del mundo, España donará a Latinoamérica millones de vacunas contra el COVID-19. Vamos a esta información y mucho más. España donará a países de Latinoamérica al menos 7.5 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 durante este año, anunció el presidente de ese país, Pedro Sánchez, durante su intervención en la 24 Cumbre Iberoamericana de Andorra. El Ejecutivo español agregó que esa cantidad supone entre el 5 y el 10% del total de inmunizaciones que va a recibir de la Unión Europea durante el 2021. Sánchez puntualizó que la entrega de las vacunas a Latinoamérica se realizará a través del mecanismo internacional COVAX y se llevará a cabo luego de que se vacune al 50% de los 47 millones de españoles. Y ha anunciado que España destinará a América Latina y al Caribe
7,5 millones de dosis a través del mecanismo multilateral COVAX, y esto se traduce en una donación de entre el 5 y el 10% del total de vacunas que España va a recibir en el año 2021. Vamos a poner en marcha este compromiso cuando lleguemos al 50% de la población española vacunada, que va a ser muy pronto. Las entregas se van a hacer de forma progresiva, en coordinación con los avances en la pandemia que se desarrollen en nuestro país. Por tanto, no se va a ver afectada por este anuncio de donación de 7,5 millones de dosis al continente latinoamericano. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, citó este miércoles una serie de deficiencias y fallas que encontró en su inspección de una planta en Baltimore, donde se elaboran vacunas contra el COVID de la farmacéutica Johnson & Johnson y que es operada por Emergent Biosolutions. Luego de que se detectó un lote contaminado, las violaciones incluyen la falta de desinfección adecuada de la fábrica y su equipo, empleados mal capacitados y con fallas para seguir los procedimientos adecuados diseñados para prevenir la contaminación de las dosis y asegurar la pureza de la vacuna. En el comunicado señaló que se le solicitó se suspenda la producción y que no ha autorizado aún a Emergent a distribuir las dosis de la vacuna Johnson & Johnson. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que habrá beneficios fiscales para las empresas que otorguen permisos pagados para que sus empleados se vacunen y pidió a todos los estadounidenses mayores de 16 años acudir a inoculizarse antes del 30 de mayo. En un mensaje desde la Casa Blanca también anunció que su gobierno había alcanzado los 200 millones de vacunas contra COVID antes de cumplir 100 días en el cargo. Destacó que en sus primeros 3 meses de gobierno la vacunación se enfocó en el personal de salud de primera línea y grupos vulnerables, y al día de hoy 50% de adultos de Estados Unidos tienen al menos una dosis. Todas las personas mayores de 16 años serán vacunadas. Para hacer este gran progreso, para que todos los adultos en Estados Unidos estén vacunados. Déjenme explicarle 2 razones para que los norteamericanos se vacunen, para alentarlos a que hagan esto. La primera razón es muy simple. Es para prevenir que se enfermen o mueran. La segunda razón para vacunarse es proteger a la comunidad, para proteger a sus amigos, a su comunidad, a sus vecinos. Es la única forma de salvar estas vidas. Hasta aquí la información del día de hoy jueves, pero los invito a que ustedes sigan con toda nuestra variada programación aquí en todas nuestras plataformas sociales de Radio 13 Digital. Yo los espero el día de mañana a las 8:30 de la mañana con un resumen informativo más aquí en Radio 13 Informa. Soy Debbie García, deseo que tengan un excelente jueves y muchísimas gracias por su atención.